Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, mis queridos chismosos y amantes de las novelas turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que estén radiantes, llenos de energía y listos para un festín de chismes. Hoy, como ya saben, nos sumergimos en el jugoso mundo de una de las parejas más icónicas que ha dado la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis amores, prepárense porque vamos a desentrañar las últimas declaraciones de nuestro galán Kerem, a analizar cada palabra, a escudriñar cada gesto, y por supuesto, a examinar ese rumor que nos tiene a todos con el corazón en un puño, el posible matrimonio. ¿Listos para un viaje lleno de emociones, especulaciones y muchísima información? Pues abróchense los cinturones, porque hoy vamos a bucear profundamente en las aguas turbulentas del amor, la fama y los secretos de esta pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air. Pero antes de que nos lancemos de lleno al chisme, quiero recordarles algo fundamental: si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta gran familia, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y les asegura que no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todo el contenido que preparo con tanto cariño y dedicación para ustedes. Suscribirse es la mejor manera de no perderse nada, absolutamente nada. Y por supuesto, dejen sus likes, comenten, compartan y conviértanse en parte activa de esta comunidad. Ya saben, el amor de la comunidad es lo más importante. Y ahora sí, mis amores, empecemos con lo bueno. Kerem Bürsin, nuestro inigualable galán turco, y Hande Erçel, la mujer que conquistó nuestros corazones con su belleza, su talento y su carisma, formaron una de las parejas más queridas, admiradas y comentadas de la televisión turca. Su química en la pantalla, en Love is in the Air, era simplemente electrizante, innegable, palpable. Pero lo que realmente nos fascinó, lo que nos hizo soñar y vibrar, fue ver cómo esa conexión, esa chispa, se trasladaba a la vida real. Desde el mismo momento en que comenzaron a ser vistos juntos, el mundo entero se volcó a seguir cada uno de sus pasos, cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos. Las fotos juntos, los comentarios en redes sociales, los gestos de cariño en público, las miradas cómplices, las declaraciones. Todo era material para nuestros corazones románticos. Cada rumor, cada insinuación, cada pequeño detalle, se convertía en noticia, en tema de conversación, en alimento para la esperanza de los fans que soñaban con un cuento de hadas. Y aunque su relación tuvo sus altibajos, como suele suceder en cualquier relación, y finalmente llegó a su fin, la pregunta que siempre ha rondado en el aire, como un eco persistente, es: ¿qué siente Kerem Bürsin por Hande Erçel? ¿Queda algo de ese amor? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿De qué manera el tiempo, el paso de los meses, e incluso los nuevos romances han modificado sus sentimientos? Y ahí es donde entran en juego las últimas declaraciones de Kerem. En una entrevista reciente, una entrevista que por supuesto, no nos perdimos ninguno de los que seguimos sus pasos, le preguntaron directamente sobre Hande. La pregunta era inevitable. La respuesta, aunque no extensa ni llena de detalles, fue reveladora. El entrevistador, con la astucia de quien conoce el negocio, le planteó la pregunta directamente, sin rodeos, sin ambajes: ¿qué puedes decirnos sobre Hande? ¿Cómo es tu relación actual con ella? Y aunque Kerem podría haber optado por la evasiva, por responder con frases hechas, por evitar el tema, eligió un camino diferente. Optó por la honestidad, por la diplomacia y por un respeto que dejó entrever mucho más de lo que sus palabras decían: Hande es una persona maravillosa. Siempre le desearé lo mejor. Pasamos momentos muy bonitos juntos y le guardo un gran cariño. Wow, ¿se dan cuenta de la sutileza, de la elegancia, de la inteligencia de sus palabras? No utilizó un lenguaje negativo, ni evitó el tema. Al contrario, habló de Hande con respeto, con cariño, y con un tono que transmitía nostalgia, un dejo de melancolía. No hubo ni una sola palabra que denotara resentimiento, ni siquiera indiferencia. Por el contrario, se percibía una calidez en su voz, un afecto que para muchos es la evidencia de que los sentimientos, por mucho que cambien, nunca desaparecen del todo. Aunque no dijo explícitamente que la extraña, la forma en que se expresó, la elección de sus palabras, la entonación de su voz, todo sugiere que guarda un recuerdo especial, un recuerdo precioso, de su relación con Hande. Sugiere que aquellos momentos fueron importantes, que dejaron una huella en su vida, y que a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, aún conserva un cariño genuino por ella. Pero la pregunta del millón, la pregunta que nos mantiene en vilo, es: ¿qué significa todo esto? ¿Es simplemente una muestra de madurez y respeto hacia su expareja?
Es una forma de mostrar que han superado la ruptura y que pueden mantener una relación cordial. ¿O hay algo más, algo que se esconde entre líneas, un sentimiento que aún no ha desaparecido por completo? Es cierto que los famosos, especialmente en el mundo del espectáculo, suelen ser cautelosos con sus palabras. Saben que cada frase, cada declaración, cada gesto, es susceptible de ser analizado, interpretado y magnificado por los medios y por el público. Son conscientes de que sus palabras pueden ser utilizadas en su contra, o por el contrario, pueden ser manipuladas para crear un drama, una controversia, o un romance que no existe. Por eso suelen ser cautos, prudentes y a veces un poco herméticos. Pero en este caso, las palabras de Kerem parecen sinceras. Parecen emanar de lo más profundo de su ser, y por eso, dejan una ventana abierta a la posibilidad de que todavía exista un vínculo emocional entre ellos, un vínculo que tal vez no sea romántico pero que sí es profundo, valioso y significativo. Un vínculo de amistad, de respeto y, por qué no, de cariño. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto, el tiempo. El tiempo es el gran sanador, dicen. El tiempo lo cura todo, o al menos, lo transforma. Y aunque la ruptura entre Kerem y Hande fue hace ya un tiempo, es posible que Kerem haya tenido tiempo de reflexionar sobre su relación con Hande. Tiempo de evaluar lo que significó para él. Tiempo de procesar el dolor, la decepción, o cualquier otro sentimiento que pudiera haber sentido en ese momento. Y tiempo de darse cuenta de lo importante que fue Hande en su vida, de lo mucho que aprendió con ella, y de lo mucho que le aportó. No es raro que con el tiempo los sentimientos cambien. Que la intensidad del amor, de la pasión, de la emoción, se transforme en algo más sereno, más tranquilo, más profundo. Que el cariño y el respeto prevalezcan sobre cualquier otro sentimiento, y que a pesar de la distancia, se conserve un recuerdo precioso, un recuerdo que nos hace sonreír, un recuerdo que nos llena de gratitud. Ahora bien, mis amores, cambiemos de tema, pero sin alejarnos del núcleo de nuestro chisme. Hablemos del rumor que nos tiene en vilo, del rumor que nos hace soñar, del rumor que revolotea por las redes sociales, como una mariposa inquieta, matrimonio a la vista. Durante meses han circulado rumores sobre un posible matrimonio entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estos rumores, la simple idea ha hecho que el corazón de muchos fanáticos lata con fuerza, que las esperanzas se disparen, y que la imaginación vuele. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, en primer lugar, hay que decir que la prensa turca, como ya sabemos, es famosa por sus especulaciones. Por su habilidad para crear noticias a partir de la nada. Por su capacidad de convertir una simple foto, un saludo casual, o un comentario ambiguo, en un gran titular, en un escándalo, o en un posible romance. Pero en este caso hay algunos indicios que han alimentado estas especulaciones, que han avivado el fuego de la esperanza, y que han hecho que los fans se pregunten, ¿es posible? ¿De verdad podría suceder? Por ejemplo, en algunas ocasiones, Kerem y Hande han sido vistos juntos, o en lugares donde podrían coincidir. No han sido encuentros románticos, no han sido citas secretas, ni mucho menos. Han sido coincidencias, encuentros fortuitos, o simplemente la casualidad de encontrarse en el mismo lugar, en el mismo momento. Pero aunque no han sido fotografías que sugieran un romance, el hecho de que se encuentren ha sido suficiente para despertar la curiosidad de los medios y de los fanáticos, que no pierden detalle de ninguno de sus movimientos. Y por supuesto para alimentar la especulación. Además, se ha especulado sobre la posibilidad de que Hande y Kerem estén trabajando en un proyecto juntos. Imagínense, mis amores. La idea de que ambos vuelvan a compartir pantalla, de que vuelvan a ser los protagonistas de una nueva serie o película, de que vuelvan a interpretar a una pareja enamorada. La sola idea ha emocionado a sus seguidores, ha desatado la euforia, y ha alimentado la esperanza de una reconciliación, de un reencuentro que podría llevarlos a algo más. Otro factor que ha contribuido a estos rumores es el comportamiento de ambos en redes sociales. Aunque, como ya sabemos, no se siguen mutuamente en Instagram, ni se comentan sus publicaciones, algunos observadores, con la agudeza de un detective privado, han notado ciertas coincidencias en sus mensajes, o en las imágenes que comparten. Imágenes que tal vez evocan recuerdos, que sugieren nostalgia, o que simplemente comparten un mismo sentimiento, una misma emoción. ¿Casualidad? ¿O una forma sutil de enviar mensajes subliminales? Una forma de comunicarse sin palabras, de expresar lo que sienten sin necesidad de decirlo. Pero, ¿qué tan probable es que Kerem Bürsin y Hande Erçel se casen? La
Verdad es que es difícil saberlo con certeza. Ambos son muy discretos con su vida privada. Ambos son muy celosos de su intimidad, y es probable que prefieran mantener sus relaciones alejadas del ojo público, lejos del escrutinio de los medios y de la presión de los fans. Son conscientes de que la fama tiene un precio y a veces ese precio es la pérdida de la privacidad. Sin embargo, hay algunos factores que podrían jugar a favor de esta posibilidad. En primer lugar, está el cariño y el respeto que parecen sentir el uno por el otro. Aunque su relación llegó a su fin, es evidente que se guardan un cariño especial y que valoran los momentos que vivieron juntos. Un cariño que tal vez con el tiempo se ha transformado en algo más profundo, más sólido, y por qué no en algo que podría conducir al matrimonio. En segundo lugar, está la presión social. En Turquía, la sociedad es muy tradicional, y el matrimonio es una institución muy valorada. La familia, las tradiciones, las costumbres, todo eso juega un papel fundamental en la vida de las personas. Si Kerem y Hande realmente sienten algo el uno por el otro, es posible que la presión social, la presión familiar, los impulse a formalizar su relación, a dar el paso, a contraer matrimonio. Y por último está el factor destino. A veces las personas están destinadas a estar juntas. Y por mucho que intenten separarse, por mucho que intenten seguir caminos diferentes, el destino, con su misterio, con su magia, con su poder, los vuelve a unir. ¿Podría ser este el caso de Kerem y Hande? Podrían estar destinados a estar juntos, a compartir sus vidas, a formar una familia. Solo el tiempo con su paso inexorable lo dirá. En conclusión, mis amores, las últimas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel nos dejan con más preguntas que respuestas. Aunque sus palabras fueron respetuosas y llenas de cariño, no nos dicen si hay alguna posibilidad de reconciliación, ni mucho menos de matrimonio. Y en cuanto a los rumores sobre el matrimonio, la verdad es que son eso, rumores, especulaciones, conjeturas y a veces simples fantasías. No hay ninguna confirmación oficial, y es difícil saber si hay algo de cierto en ellos. Lo que sí podemos decir es que la historia de Kerem y Hande sigue generando interés. Que el cariño que el público les tiene sigue intacto, y que a pesar del tiempo y de la distancia, su química en la pantalla fue innegable. Su relación en la vida real nos robó el corazón a muchos. Y aunque no sabemos qué les depara el futuro, lo que sí sabemos es que siempre serán recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca, como un ejemplo de amor, de pasión y de conexión. Así que, ¿qué les parece? ¿Creen que hay posibilidad de que Kerem Bürsin y Hande Erçel vuelvan a estar juntos? ¿Creen que a pesar de todo el amor puede resurgir, como un ave fénix de las cenizas de la separación? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Que cada uno construya su propia vida, con sus propias experiencias, con sus propias historias. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus teorías, sus esperanzas, sus sueños. Quiero saber qué piensan ustedes, mis queridos chismosos y amantes de las novelas turcas. ¿Creen en el destino? ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿Creen en el amor eterno? Muchas gracias por ver este vídeo, mis amores. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado de esta dosis de chisme turco, de este análisis profundo, de esta inmersión en el mundo de Kerem y Hande. Si les gustó, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Porque créanme, la farándula turca siempre nos depara sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores, y hasta la próxima. Adiós. Y recuerden, el chisme es el condimento de la vida.